de los diferentes métodos de enseñanza. La primero y el más común es libros de textos. Hay muchos libros de textos buenos para enseñar a los niños. Desafortunadamente, la mayoría de ellas son en inglés. Si usted sabe inglés y puede enseñar a sus hijos en inglés, tiene muchas opciones. Si no puedes hacerlo, no se preocupa. Hay opciones para usted y seguramente vendrán más en el futuro. Solo una nota para aquellos cuyos hijos saben inglés. ABECA ahora ofrece sus cursos a través en Internet. Usted puede encontrarlos en la web en abeca.com. Los libros de textos han mejorado enormemente en el último siglo. Antes, en los días de Charlotte Mason, fueron escritos en letra pequeña, a blanco y negro y con algunas fotos. Gran parte de la escritura aburrida, un dictado de los hechos. Hoy en día muchos libros de texto son coloridos y escritos de una manera interesante por alguien que se preparó y fascinó con el tema. Los libros de texto son buenos para asegurarse. ¿Los libros? Los libros de texto son buenos para asegurarse de que está cubriendo todo lo que debe en cada grado. Muchas personas se preocupan de que no se cubra todo. Si utiliza un buen libro de texto. No, muchas personas. Can you come a little closer? Sure. You can't be scratching your neck, or if you do, you just redo. Okay? Well, people move. No, you don't scratch your neck. If it's not too much of a hassle for you, stop moving your hands on the table. Yeah, I know. But it's okay, I'm not getting them, so if that makes you feel better, go ahead. No, it's okay. Because I'm just getting you from about here up, so. All right. Los libros de texto han mejorado enormemente en el último siglo. Antes, en los días de Charlotte Mason, fueron escritos en letra pequeña, a blanco y negro, y con algunas fotos. Gran parte de la escritura aburrida, un dictado de los hechos. Hoy en día, muchos libros de texto son coloridos y escritos de una manera interesante por alguien que se preparó y fascinó con el tema. Los libros de texto son buenos para asegurarse de que está cubriendo todo lo que debe en cada grado. Muchas personas se preocupan de que no se cubra todo. Si utiliza un buen libro de texto, usted sabe que no faltan los elementos básicos de cada grado. Los libros de texto buenos tienen lo suficiente para mantener las habilidades del niño. Si está utilizando libros de texto, sea cuidadoso para modificarlos a las necesidades de su hijo. Algunos libros de texto están avanzados para el nivel del grado. Por ejemplo, si usted está estudiando la suma, en el libro se va a estudiar la resta antes de que su niño domina la suma. No siente que tiene que seguir el libro y continuar. Pare y estudie la suma antes que su hijo lo sabe bien. Luego pase a la siguiente lección. Si su hijo está avanzado y ya sabe sumar bien, es bueno avanzar. En todos temas, ¿Es bueno? Es bueno avanzar. Just remember, whenever I correct you, pause for 2 seconds Did I and then pause? do it again. Didn't pause. Start over with es bueno. Where are we on this thing? I know, I know, but I want to know where we are. I'm almost to the bottom. I Okay, can so- go like this when I want Okay. up. All right. Es bueno Wait, pause. Es bueno avanzar. Es bueno avanzar. En otros temas, estudia más lento si es necesario o avance hacia adelante si el niño se aburre porque conoce el material. Los libros de texto son un herramienta. ¿Los libros? Pause. Los libros de texto son una herramienta y pueden ser modificados a su gusto.
En las escuelas públicas y privadas es común no terminar un libro. Es mejor para su niño moverse lentamente y aprender bien el material que apresurarse a avanzar solo para terminar el libro. Algunos libros de texto tienen un gran... Algunos, and can you raise your volume? Algunos libros de texto tienen una gran cantidad de material en ellos. Estos quieren dar un montón de problemas y páginas de trabajo en caso de que su hijo necesite práctica adicional. Su hijo no siempre tiene que desarrollar cada problema o cada tarea en el plan de estudios. Si usted piensa que su hijo tiene demasiado trabajo que hacer, redúzcalos. Que ellos solo traten los problemas en pares en matemáticas. O usted puede reducir algunas de las tareas. Si el trabajo es demasiado fácil, añada tareas adicionales o hágalas más difíciles. Unidades de estudio. Okay, now we're skipping that part and we're going down to unit studies. Otro método para enseñar son las unidades de estudio. Ellos son una forma divertida de aprender. Algunas personas usan exclusivamente la unidad de estudio. Sin embargo, yo no lo recomiendo, sobre todo en los grados superiores, ya que usted puede terminar con grandes lagunas o brechas en el aprendizaje del niño. En los grados inferiores, esto no es tan crítico, mientras que están aprendiendo a leer, escribir y matemáticas. Usted puede tener más libertad en la manera de enseñar los otros temas. Todos ellos serán revisados en los grados superiores. Hay planes de estudios que se han desarrollado utilizando el método de la unidad de estudio que abarcan todos los temas básicos. Okay, it's twisted, I can't see it very well. Yeah. Sin embargo, estos son muy intensos y requieren mucho tiempo. Usted necesita tener una buena biblioteca cerca para conseguir los libros que necesita. El plan de estudios Weaver y el plan de estudios Conos utilizan este método, pero están en inglés. Creo que el currículo de Bill Gothard usa este método también. Sin embargo, las unidades de estudio son una gran manera de aprender y son ideales para hacer un cambio cuando el currículo regular se está volviendo demasiado rutinario y su hijo necesita un descanso. Es divertido tomar una semana fuera de la escuela regular y hacer una unidad de estudio. Bueno, a lo mejor están pensando qué es una unidad de estudio. La unidad de estudio es un estudio de un tema en particular. Usted toma este tema y trata de integrar las diferentes asignaturas mientras lo estudia. Por ejemplo, si usted chooses to study. Sí, es elija o elige. Elige. You can raise a little. Por ejemplo, okay, let's get to the right place. Are you on here? Yeah. Okay. Por ejemplo, si usted elige estudiar las abejas, usted buscará libros interesantes sobre las abejas y los leerá y obtendrá información del Internet. Esto cubrirá el tema de la lectura y la literatura. Después, para composición, podría poner al niño a escribir algo acerca de las abejas. Ellos podrán escribir sobre los diferentes tipos de abejas, cómo encuentran el néctar y construyeran sus colmenas, cómo construir una colmena las abejas y producir miel, la necesidad de las abejas en la
agricultura, las enfermedades que están matando a las abejas, una historia de ficción acerca de las abejas o cualquier aspecto que el niño le interese. La ortografía se incluirá. Incluirá. Am I saying spelling right? La ortografía. La ortografía se incluirá. Can you give me a pause there? La ortografía se incluirá poniendo al niño a estudiar cualquier palabra que él no sabía cómo escribir en su composición. Para la historia, se podría estudiar la historia de la apicultura, los cambios por los que han pasado las abejas por apiculturas famosos y la manera en que se desarrolló la apicultura. Por matemáticas se podría calcular la cantidad de miel que una columna puede producir en Colmena. un año. Colmena? Colmena. Oh. Columna is a column. Colmena. Was is I a- saying it wrong this one? No, you just said it there, right there. Are we on the right page? Is Yeah. this the right page? Okay. There's one more line on. Para matemáticas se podría calcular la cantidad de miel que una colmena puede producir en un año. ¿Cuánto cuesta establecer y mantener una colmena? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En cuánto se podría vender la miel y decidir si es un negocio viable? Se podría hacer un plan de negocios. Esto es educación práctica. Obviamente esto sería para los alumnos mayores. Para los demás, para los más jóvenes, probablemente será mejor hacer su página de matemáticas regular. Sin embargo, puede crear algunos problemas para ellos si quisiera. Para ciencias, el estudio de las abejas se ajusta muy bien. Además del estudio general de las abejas, se podría estudiar su anatomía y su forma de comunicarse. Se podría estudiar el sistema de clasificación del Linné y ver cómo se clasifican las abejas. Estudiar la forma en que la abeja recoge néctar de las flores y lo convierte en miel. Las ideas son infinitas. Y lo convierte en miel. Y lo convierte en miel. Las ideas son infinitas. El verdadero problema es encontrar la manera de limitar su estudio. Las creaciones de Dios son tan sorprendentes y profundas. Arte es fácil de incorporar pidiendo al niño hacer una ilustración de una abeja. Se podría hacer un buen dibujo o hacer una imagen más técnica con las partes de la abeja y sus nombres en el dibujo. Let's get where you are. Where are you? Right there. No, the next one. The next one? Right there. You're on here? Yeah. Okay. Las partes de la abeja y sus nombres en el dibujo. Los proyectos de arte para niños se pueden encontrar en internet. El niño puede hacer un folleto o libro de doblar para mostrar su trabajo y para revisar más adelante. Es fácil hacer una unidad de estudio con niños grandes y pequeños. Los niños grandes pueden leer los libros a los pequeños. Asigne tareas. Asigna. O asigne. Asigne tareas más difíciles a los alumnos mayores. Alumnos. Let's say, start again. Asigna. Asigne tareas más difíciles a los alumnos mayores. Así que es un breve ejemplo de una unidad de estudio. Les animo a tomar al menos una interrupción en el año para hacer una. Hay tantos temas fascinantes para estudiar en este maravilloso mundo que Dios ha creado. Aprender acerca de ellos nos ayuda a ver el infinito poder y la creatividad de Dios. Valerie Bent ha escrito un gran libro sobre la unidad de estudio. No está en español todavía, pero hay muchos sitios web que dan ideas y planes de estudio para
unidad de estudio. En inglés busca Unit Studies. Otro método es el método de Robertson. Say that again. Otro método. Wait, because I got a lot of noise here. Could you tell me how to say that part now? Ideal. Next page. Ideo. Oh, ideo. 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 Yeah, that's idio. It's Ideo. 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 Is there Yeah. another word I could The use? O is accented Invento. Can I say because invento? he had this idea. He came up with this idea. Okay. You don't say idio. Ideo. 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 Ah. Ideo. En escritura para cubierta. Escritura era cubierta y revisada de lo que leían. What Se does hacía. that say? What does that mean? It was covered in... Era cubierta y revisada de los que leían. La escritura, I know what's it what talking it's about? saying. I know Desde what que it's los saying. libros que ellos leían cubrieron ciencia, histórica y muchas áreas diferentes, se cubrían todos los temas. La escritura era cubierta y revisada por lo que leían. Okay, la I know escritura. this. Okay. The writing was taken care of by what they read. Otro método es el método de Robertson. El método de Robertson fue desarrollado por un hombre con muchos hijos, cuya esposa murió. Ella había hecho la educación en el hogar con sus niños y tenía una gran cantidad de diferentes planes de estudio y libros que ella estaba usando. El señor Robertson fue un médico y necesitaba trabajar, pero quería continuar la educación de sus niños en casa. Él sabía que no podía usar los currículos de su esposa porque requerían demasiado tiempo. Él dio un método sencillo para poder supervisar. Start over again with el ideo. Él dio. Let's pause. Move your fingers over. Él dio un método Okay, sencillo. let's say it better. Él dio. Ideo. 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 No. Ideo. Ed. Why are you Ideo. saying the E instead of after the D? Say the E. Ideo. There you go. Ideo. 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 Okay. Él ideó un método sencillo para poder supervisar el trabajo de sus hijos y todavía seguir trabajando como médico. Su método era muy sencillo. Sus niños leían durante 1 hora al día, tal vez un poco más o un poco menos dependiendo de su nivel. Entonces ellos escribían una página sobre lo que aprendieron. Ellos hacían una lección en los libros de matemáticas por su cuenta. Por la noche el padre corregiría la página que ellos habían escrito. Creo que ellos necesitaban estudiar los errores de ortografía y volver a escribirlo al día siguiente si no era lo suficiente. Creo que. That's a long sentence. I know. Take So, a deep breath and pause, take a deep breath, and then do I- try it again. I'm going to start it at lo Cre- suficiente. Creo que. You want me to start it there? Yeah. Creo que ellos necesitaban estudiar los errores de ortografía y volver a escribirlo al día siguiente si no era lo suficientemente bueno. Ellos corregían los ejercicios de matemáticas por su cuenta y él respondía las preguntas que ellos tenían. Desde que los libros que ellos leían cubrieron ciencia, historia, biografías y muchas áreas diferentes, se cubrían todos los temas. La escritura era cubierta y revisada de lo que leían. Se hacía por escrito una composición. Matemáticas fue autodictada. Los niños mayores ayudaron a los niños más pequeños cuando era necesario. Los mapas fueron puestos a disposición de los niños y se les animaba a buscar lugares en ellos para estudiar geografía.
Obviamente, este método puede dejar muchas lagunas. Y yo no creo que es la forma ideal de escuela en casa en forma permanente. Sin embargo, les hablo sobre esto porque a veces ocurren emergencias en la vida. La esposa se puede poner muy enferma y no ser capaz de enseñar en casa por un tiempo. Pasan cosas que hacen difícil educación en el hogar por un tiempo. Si usted está abrumado y necesita un día para ponerse al día con los mandados y tareas domésticas, probablemente le gustaría utilizar este método un día a la semana. A algunas de las personas que enseñan en el hogar les gusta enseñar 4 días a la semana y toman menos descansos en el año. Otro método es la falta de escolarización o educación no escolarizada. Okay, let's start with this, okay? Okay, you want to Is say there that a word again? for that? La falta de escolarización. Unschool. La falta Unschooling. de escolarización. De enseñar. O Falta de enseñar. educación sin escuela. Why don't you say sin escuela? Ahora, educación sin escuela. Why do you want to use that word? That's what she translated it for. She's good. She's good, but I don't know that word. Okay. Okay, what am I going to use? Scholarly. Escuela sin escuela. Okay. Educación sin escuela. Okay, you're blocking my words too badly. Otro método es... What was it? What is it? Educación sin escuela. Can you write it down? No, I got that you say it right word, but I think. Educación Escolarización. How do you say the word? Because I have it in sin there. escuela. Escolarización. 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 Otro método es educación sin escuela. La falta de escolarización, que en realidad yo no estoy de acuerdo con este método de educación en el hogar. Básicamente lo que dice es dejar, Básicamente. Right in your nose. It's a cute nose, but Básicamente lo que dice es dejar que sus niños aprendan por su cuenta, sin ningún tipo de educación formal. Las personas que utilizan este método tienen muchos libros interesantes alrededor de una variedad de temas. Y dejan que los niños los lean cuando y si lo desean. Creo que el problema con esta idea es que no tienen en cuenta que los niños son pecadores. Ellos son naturalmente perezosos y prefieren ver televisión o jugar juegos de vídeo en lugar de leer libros y estudiar por su cuenta. También deja grandes lagunas en el aprendizaje. Grandes lagunas en el aprendizaje. También deja grandes lagunas en el aprendizaje. Es extremadamente raro que... Extremadamente. Extremadamente, right? Yeah, No. extremadamente. You want to say extra, but it's extremadamente. Es extremadamente raro que el niño se beneficie con la falta de escolarización. Otro método es aprendizaje centrado en el deleite. Esta es una teoría... Deleite? Delight. Yeah, deleite. Did I say it wrong? Yeah, you said delete or something like that. Okay. Deleite.
Otro método es aprendizaje centrado en el deleite. Esta es una teoría de la enseñanza que aliente a concentrarse en lo que a su hijo le encanta, desarrollando un plan de estudios. Let's start all over unidad de again. estudio. Where is that? Is there a better, next page? Is there a better way to say that? There's probably a better way. Well, just has a lot of words that you've had problems with anyway. Yeah, I know. I should have had to read this whole thing over and change stuff on me. Esta es una teoría de enseñanza que alienta a concentrarse en lo que a su hijo le encanta, desarrollando un plan de estudios a una unidad de estudio en torno a eso. Si bien es ciertamente una buena manera de enseñar y fomenta el amor por aprender, es difícil diseñar un plan de estudios en torno a este método. Además, los niños son pecadores y no siempre quieren estudiar lo que será útil para ellos. Is that good? Yeah, you should do it. I can say it, but okay, let's try it. You need the, I think we got the top part, right? The deleite, right? Esta es una teoría de la enseñanza que alienta a concentrarse en lo que a su hijo le encanta, desarrollando un plan de estudios o una unidad de estudio en torno a eso. Si bien es ciertamente una buena manera de enseñar y fomenta el amor de aprender, es difícil diseñar un plan de estudios en torno a este método. Además, los niños son pecadores y no siempre quieren estudiar lo que será útil para ellos. Hay muchas cosas que deben aprender que no siempre les interesan. Se desarrolla el carácter. Se desarrolla. Se desarrolla el carácter que ellos tienen que hacer lo que no queremos hacer y queremos que nuestros hijos tengan una educación completa. Yo recomiendo usar este método en alguna ocasión, tal vez como un estudio de la unidad. Se trata de un agradable descanso y puede reavivar el interés en el aprendizaje. All right, this is Libros para Doblar. Libros de doblar. These are lat books. Yeah, okay. Can I move or you want to hand me my books down the top there? I'm actually going to show some of these. No, just the ones on top, the folder things. Yeah, every little section now I have something to show. Now, I actually want to go through showing these. Because I couldn't find the children's lab thing, so I'm going to show them the ones that my kids have done. So I'm going to read that and then start showing. And I'll just kind of talk about them. Okay. Now you might want to change the. I don't know how I'm camera. going to go back and forth between the two I'm of going to hold them. them up like this. Okay. Oh, you're going to hold them up? All right. So then we'll put them a little bit farther out. Okay. Let me get in as close as I can. Also, I mean, you can take some close-ups and put them in, right? Yeah. Yeah, I can. That's what I'm wondering whether you want to do that. Yeah. I You might. want us just We'll show see the how this works. close-ups? I might. We could just get you narrating and then afterwards take the close-ups of your fingers doing the things. All right. Okay, we'll see how it goes. Move your fingers. We can also do a voiceover in the thing. Okay, well, let me read it now. Move your fingers. You have an inch, but you're not. Now I want to talk about some tools to use. How do you say herramientas? Herramientas. Herramientas. Ahora, Wait. ahora voy a hablar de unas herramientas que ustedes pueden usar. Los libros de doblar son una manera de mostrar lo que su hijo ha aprendido. Un recurso para libros de doblar es el laboratorio de Tobin. Ellos tienen un video en inglés y enseñan libros de doblar. Estos se pueden utilizar para cualquier tema. Es educativo el ponerlos juntos, como el niño debe organizar el material y pensar cómo mostrarlo de una manera ordenada y interesante.
Estos son algunos ejemplos de libros de doblar que mis niños han hecho. Aquí es uno de los exploradores. Aquí son los nombres y qué hicieron. Slow. Everything a lot slower. Eso fue uno de ciencia. Aquí. Yes, in Spanish I would. Uno. Hoja. Cómo hace las nubes. The revelation of the earth, las revoluciones de Rotación. ¿Ah? Rotación. O rotación de la tierra, the earth, ¿cómo se dice? Okay. Eso fue uno de matemáticas. Cada vez que aprendí algo nuevo, hizo un libro chiquito y en el fin lo pusimos en este libro. Las temperaturas, cómo calcularlas, cómo encontrar un área de diferentes cosas, Porcentajes. Porcentajes. ¿Cómo se dice? Océanos. Eso se trata de océano. Niña chiquita. Que son las diferentes habitaciones. Hábitos. ¿Qué son los diferentes hábitos? Para los que tienen más años, ponen sus reportes así. Reportes. Bueno, para los que son más. Tienen. ¿Qué Para tienen? los, ¿Tienen más años? para los más grandecitos. Para los más grandecitos, así es como hicieron un reporte. Más información así. Can we go like this? Algunos tienen algo. Mucha información en este de Juan Witherspoon. Y aquí está su reporte. Okay. Bueno. Y a veces pueden solamente hacerlo así, muy fácil. Con la información aquí. Aquí un lugar, aquí cosas. Aquí es uno que no tiene nada de información. Pero lo que yo hago es cuando aprendimos algo, hicimos un libreto como este y lo pongo en una bolsa de plástico y después otro día hacemos otro y en un mes o lo que sea, cuando tenemos muchos de estos libritos, los pusimos en En la carpeta. En la carpeta. Así. Y hay muchísimas diferentes maneras de poner su información. Y puede buscarlo en el web. Creo que hay muchas ideas en cómo pueden hacer eso. I missed that one inside. Oh, aquí también. Yeah, here. Aquí. Here. Aquí en este. ¿Qué voy a hacer cuando viene el frío?
Y mira, aquí puede quitar cada uno para vestir. Y ahí dice que a veces va a México. Y hay otros aquí. Él recoge comida, dice. Y así es. Spanish is really bad. I feel like I'm really bad at Spanish. But I want it. I don't know. I still want to do it. Okay. All right. Did you like the little folders? That's probably the first time That's you saw very the nice. little folders. It probably is. It is. Isn't I'm that thinking impressive? I should bring those down with me. I can include them in my speech. Escritura. Se ha dicho que el área más débil de la educación para educadores en hogar es la escritura. Puede ser difícil conseguir la inspiración para escribir. This. I need to write something on the board too. So you might have to move to this. Is it better red or black? What's better? Black. All right, I need to write a sentence there. Where was I? I think you're at the thing about the No, up higher, I think I am. cultura. Oh, there it is. Ready to start over. I didn't do this yet, huh? No. Now I'm getting your whole torso, so don't move your hands too much. All right. Escritura. Se ha dicho que el área más débil de la educación para educadores en hogar es la escritura. Puede ser difícil conseguir la inspiración para escribir, sobre todo si no se da fácilmente a su hijo. Es importante que su hijo escriba con frecuencia. Ensayos, composiciones, reportes de libros, revistas, cartas, documentos de investigación, artículos. Su hijo debe escribir de muchas diferentes formas durante todo el año. Un ejercicio que me gusta hacer con mis hijos es escribir la palabra hijo en el centro de un círculo de papel. Luego haga que los niños piensen todas las demás. Luego. Luego haga que los niños piensen en todas las demás palabras que podrían usar en su lugar, como este gimió, Gimió. gritó, vociferó, exclamó, replicó, lanzó y así. Usted tiene la idea. Si puede mantener esto en su escritorio y usarlo cuando él está escribiendo. Si el niño tiene a utilizar una determinada palabra una y otra vez, puede utilizar este Can you do that over again? Si el niño. Move it up a little. Oh no, I still need that page. Si el niño tiene a utilizar una determinada palabra una y otra vez, puede utilizar este mismo método para ayudarle a utilizar las otras palabras en su lugar. Esta técnica es útil con su descubrimiento de adjetivos más interesantes y otros verbos también. Si usted tiene un niño que tiene dificultad para pensar sobre qué escribir y cómo escribirlo, puede ser útil leer una historia corta de una página como las fábulas de esposo. Luego pídele que haga un esposo de ella. Tome usted la historia y él tendrá que volver a escribirla en sus propias palabras, utilizando el esquema. También puede escribir una pequeña historia utilizando los nombres o sustantivos simples, verbos y adjetivos. Luego su hijo volverá a escribir la historia usando palabras más interesantes. Por ejemplo, en lugar de decir el libro persiguió al gato. Wait, en lugar de decir, you said el libro. Por ejemplo,
En lugar de decir el perro persiguió al gato, puede cambiar perro para labrador, describir el labrador. El labrador con su pelo dorado brillante a la luz saltó. Puede usar un verbo más interesante por encima de la valla para decir al gato siamés. Aquí estamos diciendo qué clase de gato y cómo hizo en más detalle. Estoy segura de que usted podría hacerlo mejor, pero esto es la de... Put your hand down. Don't put it on your head. You use your hands all the time. I know, but you don't stand like this. I did not have my hand. Yeah, you did. You had your hand right on that hip, just like that, and you were going like this. All right, fine. And you want me to speak it. You're fine. You're I fine. can't even read something as fast. All right. Estoy segura de que usted podría hacerlo mejor, pero esto le da una idea para crear las lecciones por su cuenta. Usted puede trabajar con su niño haciendo listas de palabras que podría usar para sustituir cada palabra. Entonces ellos pueden hacer sus propias frases. A veces un niño solo necesita un poco de inspiración. Puede ser útil hablar de un tema antes de que él escriba sobre él. Haga que se entusiasme por escribir antes de que él escriba. Copiar de la buena literatura y poemas. Copiar de la buena literatura y poemas puede ser útil porque su hijo está viendo lo que es la buena escritura. Si su hijo tiene dificultad para escribir... Dificultad. Si su hijo. Si su niño tiene Dificultad. dificultad. That's a hard word. Dificultad. It's a difficult word, huh? Si su niño tiene dificultad para escribir, eso podría ser un buen comienzo, copiar la buena escritura. Obviamente la Biblia es un libro perfecto para copiar. Los buenos planes de estudio tienen un montón de diferentes tareas de escritura, que contendrá práctica en copiar de la buena escritura, escribir diarios, escribir ensayos, hacer libros, informes de ciencia y historia, escribir composiciones, componer poemas y otros proyectos. Asegúrese de que su hijo está... Asegúrese de que su hijo está recibiendo suficiente experiencia en la escritura. Hay una gran necesidad de buenos escritores cristianos que pueden escribir en su lenguaje maternal. Necesitamos más libros cristianos para niños escritos en español por personas de origen latino. Necesitamos más libros de historia cristiana, biografías cristianas de gente nativa famosa, libros de ficción con buena moral y buenos valores, libros de ciencia escritos de forma apasionante para los niños. Hay tantos usos para el talento de escribir. Can you hand me those 2 books? Aquí hay unos libros para niños que están escritos en una manera interesante, con arte interesante. Aquí también, este es un libro viejo, pero me gusta mucho por las fotos. Inspire a sus hijos a escribir. Ellos pueden acabar siendo usados en gran medida para el pueblo de Dios. Okay, I'm not going to do mathematics. I decided. Go back up to the first step. That's the second page.
think some people are maybe interested in what I actually do. Mm-hmm. So I'm going to tell them my schedule. Where? Second page? The mark. Where's the mark? The top mark? To the bottom. Right there? Yeah. Oh, we're on. ¿Qué hago yo? Pues todos son diferentes. Wait a second. Let me get in closer to you. I feel like I would almost do better if I could do it in my own words, but I don't know, I think I make a lot of mistakes. You would. Fun. Still gonna try to swallow. Can I spit that doesn't want to swallow? Bueno, ¿qué hago yo? Todos son diferentes. A mí me gusta empezar la escuela alrededor de las 8:30. Para los grados más pequeños, de primero a tercero, me gustaría terminar a las 12 horas antes. De cuarto a sexto grado, me gusta terminar a la 1 o 2 de la tarde. Los grados mayores pueden tener días en los que tendrán que trabajar más tarde, pero en general me gusta terminar a las 3:30. Esto incluye hacer un pausa para... Esto incluye. Esto incluye hacer una pausa para el almuerzo. Yo no creo que sea saludable para ellos estar sentados por horas durante todo el día estudiando. Ellos necesitan tener algún tiempo libre para hacer lo que les gusta. También es bueno para ellos tener tareas asignadas en el hogar y ser parte de la vida familiar. Los niños varones necesitan especialmente los deportes o el trabajo duro para utilizar toda su energía. Cuando yo estaba enseñando a mi hijo, a menudo se ponía inquieto de estar sentado. Yo le dejaba salir a correr durante unos minutos y al regresar él era capaz de sentarse por un rato más. Mi niño tenía tanta energía que mi esposo decidió construir un patio de ladrillo detrás de nuestra casa con él para que pudiera utilizar algo de su energía de una manera productiva. Los niños necesitan moverse y estar activos. Darles descansos si ellos lo necesitan, incluso si esto significa que usted tiene que terminar la escuela más tarde de lo que desea. Si su niño está aburrido y deprimido con sus estudios, puede ser un buen momento para tomar un descanso en el currículo regular y estudiar algo diferente por un par de días. Usted podría hacer una unidad de estudio de la que vamos a hablar. Usted podría hacer una unidad de estudio con un libro portátil o encontrar un libro portátil o encontrar un animal, un misionero, un personaje famoso o un evento y estudiarlo por un par de días. Esté dispuesto a cambiar si un currículo, Esté dispuesto a cambiar si un currículo no funciona para usted. Cada niño tiene su propio estilo de aprendizaje, así como usted tiene su propio estilo de enseñanza. Se puede tomar un tiempo para ver lo que funciona mejor para ambos. Is that it? So I have a conclusion? Sure, if you got one. Pues es todo lo que tengo por ahorita y ojalá que eso fue útil para ustedes. Estoy aquí para servirles. Puede mandarme un email si quieren y si tienen preguntas y a ver si puedo ayudarles. Gracias. ¿Is that good or am I going to get away? Hold on. Close it.
Okay, now start. Oh, wait, let's put these over here. I kind of had an order. What was the order? Does it matter? I don't know, I guess it we can doesn't. change. Okay. Okay, wait a second. Have a lot of. Slow, 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 slow.